Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes a los que nos van a ver después. Es un gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a Onda Espiritual, un espacio para elevar la conciencia y reconectar con el ser. Hoy estamos como siempre junto a Anita Triana, explorando un tema profundo que se llama el despertar espiritual, que justamente vamos a dividir en 2 episodios por su gran riqueza. Y además tenemos una invitada muy especial que próximamente introduciremos, Anita. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida nuevamente a Onda Espiritual. Hola Andrés, bienvenido también tú y buenos días y buenas tardes o buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan en YouTube y Spotify. Y bueno, aprovecho para darles suscribirse y compartir este episodio que, como bien dice Andrés, lo hemos dividido en 2 capítulos por su profundidad y por su gran contenido. Hoy es nuestro cuarto muy especial, experta en la espiritualidad, y ella es Olga Betancourt, psicóloga, coach y meditadora, quien con sus intervenciones la transformación del pensamiento, a descubrir la verdad interior, a sanar emociones y crear nuevas realidades que traigan mayor bienestar, efectividad y realización. Les queremos contar también que Olga es escritora, es tallerista y es creadora de un enfoque llamado Psicología del Nuevo Tiempo. Así que hoy conversaremos con una completamente experta en espiritualidad, desarrollo humano y bueno, muchos otros temas que vamos a tocar. Así es, Andrés. Y en este tiempo de tantos cambios y después también de la pandemia, quizás todos y tú también has sentido ese llamado interno y esa necesidad de ir más allá de lo material y volver a nosotros. A eso muchas tradiciones lo llaman el despertar espiritual. Y vamos a comenzar hablando de ello desde la psicología. Se habla de un proceso de expansión de la conciencia en donde ese despertar suele surgir cuando algo ya no se siente pleno en nosotros, nos sentimos que algo está pasando ahí, y por eso vamos a abordar este tema desde algunas tradiciones espirituales y también corrientes filosóficas. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Cómo se vive? ¿Desde dónde lo entendemos? Desde la psicología, la religión, desde la experiencia y algunas corrientes filosóficas. Entonces, hoy comencemos abordando el despertar espiritual desde la psicología transpersonal y humanista, que lo define como ese proceso de expansión de nuestra conciencia, en el que nosotros comenzamos a vernos a nosotros mismos más allá del ego y conectamos con nuestro segundo episodio de ese ego que nos un poco nos conecta con esos deseos y expectativas no realizadas, y nos encontramos con el miedo y con algunas situaciones que nos llevan al dolor. Entonces, despertar también significa encontrar esa conciencia desde el dolor, desde las máscaras que nos ponemos ante esas expectativas del mundo, y entramos en contacto en ese momento en una dimensión más profunda de nuestro ser. Entonces, en ese sentido, cuando vamos más allá de ese ego, Andrés, pues muchas personas podemos sentir que perdimos el rumbo, que nos desconectamos, que no tenemos quizás un propósito claro, quizás nuestras relaciones se pueden deteriorar, aparece posiblemente la desmotivación, para dónde voy, la tristeza, quizás la ansiedad, lo que se suma también quizás a una pérdida de energía, estamos bajitos, no nos sentimos con ganas quizás de levantarnos, y esto pues va restándole sentido a nuestra experiencia de vida diaria. Eso es cierto, y además esos síntomas que nos cuentas, ese vacío, la ansiedad, la desconexión, de pronto depresión, la falta de energía, ¿no? Aparecen poco a poco. Y eso justamente nos invita a mirar hacia adentro. Muchas veces, y puede sonar tal vez contradictorio o irónico, esas crisis o esas experiencias difíciles son lo que enciende esa chispa de transformación interior. Puede ocurrir que estas crisis existenciales también surjan, bueno, debido a eventos o experiencias difíciles o traumáticas que hayamos vivido y sintamos
esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de iniciar de nuevo, es decir, que esas crisis se conviertan en algo positivo, en portales de apertura y un llamado para transformarnos desde adentro, ¿no? Es correcto, Andrés. Y es que el despertar desde esta mirada, desde la psicología transpersonal, pues nace del dolor y de ese deseo profundo de transformación. Estas crisis nos llevan a querer volver a comenzar, como a tener ese renacer. Y es un llamado a cambiar, a transformar esa forma en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos para reconectarnos nuevamente, pues con nuestra verdadera esencia. Y fíjate que también en las religiones también encontramos algo similar, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo encontramos algo que se llama nuevo nacer, ¿no? Se habla del nuevo nacer y Jesús invitaba un poco a vivir desde el amor, el perdón, la compasión, como formas de unión con nuestro ser más profundo y con los demás, ¿no? Así es, y desde estas corrientes religiosas o filosóficas como el cristianismo, que hablan del amor, de ser más compasivos, de conectar más desde adentro con el mundo exterior. También, por ejemplo, el budismo, que es una religión y también una corriente filosófica, habla del despertar como aquella iluminación que se alcanza mediante la realización de algunas prácticas, como por ejemplo el mindfulness, que también lo hemos mencionado en algunos capítulos anteriores, esa Así atención es. plena de estar presentes, de estar conectados con el yo, de estar en modo agradecimiento y de reconocer quién soy y qué tengo y qué sucede a mi alrededor. También el budismo habla de la compasión, la práctica de la compasión, tiene mucho que ver también con la empatía, de entender el dolor del otro, de ponerme en los zapatos del otro y poder desde esa manera ser amoroso desde la perspectiva incondicional. Y por último, una práctica maravillosa que en algún momento abordaremos en nuestro podcast de Onda Espiritual es la meditación. La meditación como una práctica que nos lleva a nosotros mismos, a ese ser interior, a practicar una respiración más consciente, a tener unos estados de conciencia distintos que también, pues dice el budismo, nos llevan a alcanzar esa iluminación o despertar espiritual que se conecta nuevamente con el soltar el ego y con liberarnos de ese deseo constante. En ese orden de ideas también, por ejemplo, el taoísmo propone fluir, ¿no? Fluir con la vida, aceptar lo que viene. Quizás muchas veces nosotros vemos las situaciones de la vida como algo, de pronto como un castigo o incluso también una recompensa. Y el taoísmo en ese sentido dice, simplemente recibe, recibe y acepta lo que viene. Entonces, en ese sentido, el despertar desde esta visión es vivir en armonía, ¿no? Vivir en armonía con el todo, practicar la calma, la presencia, lo que decías, el mindfulness, el estar presente y, lógicamente, el autoconocimiento, ¿no? Así es, y cuando, por ejemplo, como lo dices desde el taoísmo, cuando soltamos el control, es decir, dejamos de estar dominados por el ego, pues vivimos mucho más en balance y trabajamos y desarrollamos mucho la serenidad y el soltar, el dejar ir y el fluir con la vida. Y bueno, todo esto nos muestra que hay muchos caminos que se encuentran y que nos llevan a lo mismo y para profundizar más, pues sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, nuestra querida Olga Betancourt. Hola Olga, ¿cómo estás? Bienvenida a Onda Espiritual, ¿cómo has estado? Hola Andrés, hola Ana, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana. Gracias. No, el gusto es nuestro, Olga. Y bueno, hablando un poco de este tema del despertar espiritual, em, tú de pronto, ¿cómo definirías eh, desde tu experiencia, ¿no? Este despertar espiritual, desde lo que has vivido? Andrés y Ana, esa es una pregunta importante y de envergadura, pero quiero compartirles como esta percepción. Despertar espiritual
es una conjunción de dos expresiones muy interesantes. Creo que es ir cada vez más develando, revelando aquello que hay detrás de una nube en la que vivimos. Es la idea de que sí somos seres espirituales, de que cada uno de nosotros tiene una esencia espiritual y más allá de lo que vemos, más allá de lo que aparece, nosotros somos espíritu. Así que hay muchas circunstancias de la vida, como ustedes bien lo están compartiendo desde distintas perspectivas, filosofías y religiones, para que algún día uno, una persona, yo, como ser humano, de pronto pueda descubrir que pertenezco a una estirpe, si lo podemos llamar así, distinta. Yo soy un ser espiritual. No necesariamente es la tolerancia, es la paciencia, es la tranquilidad. El despertar espiritual es más que una experiencia súbita, un proceso, quizás de muchas vidas. Cuando tú, a través de todas tus experiencias de tercera dimensión, poco a poco vas descubriendo que tú en realidad no perteneces aquí, que eres un visitante en este planeta, que perteneces a un origen mayor del que hoy eres capaz de comprender. Y cuando tú comienzas a conectar como en esa verticalidad con tu origen, entonces toda la vida cambia. Es como si encendieras el sol y comenzaras a verlo todo de una manera distinta. Eso es lo que yo comprendo como despertar espiritual. Y también hay algo muy especial y es la sincronía con la época. No todas las épocas son propicias para un despertar espiritual. La humanidad también, como vamos todos en esta navecita llamada Tierra, pues vamos dando vueltas alrededor del sistema solar y de la galaxia y de los universos cercanos, y nosotros de pronto estamos en unos momentos más propicios para que llegue más luz al planeta y los seres humanos despertemos, parecido al cuento de la Cenicienta. O sea, un día entra el príncipe, abre las puertas, las ventanas del castillo y comienza a entrar la luz. Bueno, así estamos todos, despertando en este momento, en un momento más propicio para la humanidad, al que llamamos el nuevo tiempo. Entonces, así es como estoy entendiendo el despertar espiritual. Y mira cómo, Olga, en nuestro primer episodio de Onda Espiritual hablábamos de la era azul y de la nueva era, como estos eras que llegan a nuestro planeta, que estamos viviendo en la Tierra, propicios energéticamente y propicios según la experiencia de la humanidad para crecer, para subir, digámoslo, un poco de nivel desde el punto Ujú. de vista espiritual, en donde llegan una serie de sensaciones distintas desde el cuerpo, desde el alma, desde la misma mente que nos dice, hey, aquí hay que hacer un cambio en el chip y trascender muchas limitaciones que se basan mucho desde el ego, desde el miedo, desde el egoísmo, desde el no querer compartir esa esencia y esa luz que tenemos dentro con el mundo. Para ser personas mucho más armónicas, felices y vivir en un bienestar distinto como humanidad. Así es, Ana. Simplemente es como si estuviéramos corriendo de pronto las cortinas y aquella oscuridad de sufrimiento, de ansiedad, de angustia, de miedo en el que hemos vivido, sobre todo de esclavitud, de dominación unos de otros, de una apropiación de la naturaleza totalmente inapropiada. Ese momento en el que hemos vivido, de pronto comienza a correrse, entra una luz y todos nos inquietamos con una inmensa necesidad de cambiar en nuestras vidas la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestra propia familia, con el mundo alrededor y con la tierra, con la naturaleza. Es una perspectiva que de un momento a otro se hace nueva y ya no podemos ser los mismos. Entonces ahí era como tú ahorita relatabas, ya no podemos ir a los mismos lugares, estar con las mismas personas. Comenzamos a sentir como apatía por algunas circunstancias y en ese despertar busquemos una búsqueda muy grande, lo que primero de nosotros mismos, una búsqueda interior
Y así, poco a poco, vamos revelando la grandeza que tenemos dentro. Vamos revelando realmente quiénes somos y descubrimos un poder que no habíamos siquiera podido imaginar o soñar. Y ese poder es el que transforma ya no solo nuestras vidas, sino el mundo también alrededor. Así que el despertar espiritual es una revelación. Bueno, la Biblia habla de Pablo que se cayó del caballo, pero la gente alrededor de Buda, su esposa y las personas que estuvieron con él, pues de pronto hablan de iluminación. Ujú. Sin embargo, no es un proceso súbito, es un proceso de muchas, muchas búsquedas, yo diría de muchas vidas, hasta que finalmente decimos, oh, ahora sí voy a vivir acorde con lo que soy. Ya no puedo seguir escondiendo quién soy. Es eso. Así es como lo percibo. Por lo tanto, todos vamos por el mismo río en momentos distintos, en niveles distintos, comprendiendo la realidad poco a poco, revelando esos claroscuros que se nos están apareciendo. Qué Qué lindo. interesante, Olga. Sí, sí, muy lindo. Además que te conectas un poco con una pregunta que nos interesa mucho explorar contigo y es esas señales que también, y bien lo dices, esto es un proceso, no es algo súbito, no es algo que surge de la nada y solo pasa una vez en la vida, porque en una Mm, sola experiencia de vida podemos vivir muchos despertares. ujú. Muy Eh, bien. y en ese sentido, ¿qué señales en tu experiencia o en la experiencia también de las personas que atiendes en tus talleres, en tus sesiones psicológicas, podríamos como empezar a concretar? Oiga, yo estoy quizás empezando un camino distinto en esa inquietud y en esas preguntas que se empiezan a aparecer en mi ser. Ujú. Yo creo que son varias las señales, pero comencemos. La vida nos va trayendo a todos una serie de experiencias, de situaciones que nos presenta, algunas porque las elegimos y las buscamos, otras porque van sucediendo. Es decir, todo aquello es una enfermedad, un divorcio, una pérdida del trabajo, un cambio de ciudad, de país, muchas cosas que de una u otra manera debemos enfrentar. Yo siento que cuando comenzamos ese despertar espiritual, ya no estamos peleando con las situaciones tal y como se presentan. Hay una aceptación genuina. Cuando yo veo a una persona ante una enfermedad grave decir, esto tiene que tener algún significado en mi vida, voy a asumirlo y a vivirlo. No hay una lucha contra lo que sucede, hay un acoger lo que está pasando. Y entonces, cuando ya no invierto tanta energía en decir, porque a mí eso no era posible, no me da, no salgo por ninguna parte, estos exámenes, no me quiero morir. Cuando ya no estoy en esa tónica, sino que simplemente recibo y tomo, comienzo a tener la posibilidad de comprender de manera muy distinta aquello que sucede. Primera señal, acepta la realidad. La segunda es hazte cargo, responsabilízate, porque todo lo que sucede, absolutamente todo, lo que te sucede a ti es para ti y es tuyo. Quizás es generado por tu propia alma, quizás son las cosas que la vida te está proponiendo para hacer tu propio proceso de despertar y de evolución espiritual. A mí me gusta mucho el término inteligencia espiritual, cuando tú comienzas a comprender aquello que sucede de una manera diferente. Entonces, entras en una comprensión mayor y te haces cargo. Todo es mío. Ya no dependo de los médicos, ya no estoy esperando que otros me ayuden, ya no me quejo de los demás, ya no estoy renegando por lo que vivo, sino que me hago cargo. Entonces, fíjate que hay una connotación, o fíjense, algo muy lindo, y es la valentía. Es decir, si yo acepto la realidad y me hago cargo, yo
me hago valiente a lo que sea. Estoy dispuesto a vivir lo que sea. Y comienzo a tener una perspectiva trascendente de los hechos. Ahora me doy cuenta que las cosas no son simplemente como las veo, sino de que tras de todos los hechos hay intencionalidades mayores, hay capacidades mayores, hay propuestas de elevación y de crecimiento. Y que yo no soy una hojita ahí lanzada al azar, sino que yo soy un ser al que, además de tener mi propia conexión, otros seres acompañan. También esa es parte de la conexión espiritual. Darme cuenta entonces que más allá de aquí, ahora, en otro tiempo y lugar, yo tengo otra vibración y otro nivel. Y que desde allá hay una intencionalidad. Acepto, me encargo, sea lo que sea, lo vivo, veo la trascendencia de los hechos y me siento en conexión. Logras darte cuenta lo que ahí se entraña, lo que hay ahí. Es realmente impresionante. Ya estás tú mismo a cargo de tu propia vida. ¿Y qué desaparece entonces? Otra señal, el sufrimiento. Cuando tú Wow. eres capaz de ir eliminando el sufrimiento de tu vida, indudablemente estás en un despertar espiritual. Y Andrés, tú recuerdas en nuestro episodio cuando abordábamos el ego con nuestra querida Mechas Olivares, también tocábamos este tema de cuando nos desprendemos, soltamos y vemos la vida como esta maestría, como si estuviéramos en la escuela, en la universidad, viendo materias difíciles. Mechas nos decía, cuando nos llegan las materias más difíciles, ahí es la oportunidad de aprender más grande y más significativa de tu vida. Y la recibes con ese amor y esa comprensión de, venga maestro, venga materia difícil, usted Ujú, puede enseñar algo que ujú, yo en mi alma necesito aprender. ujú. También la sabiduría y esa luz empieza a hallar ese significado en esas dificultades. Ujú, Andrés, Sí, me parece que todo va como cogiendo forma, ¿no? Es decir, también en otro contenido que vi en estos días decían como que una forma de uno avanzar, sea en el campo que sea en lo económico, profesional o en lo espiritual, es no victimizarse, es no pensar, es que me están castigando, es que estoy recibiendo esto porque ujú, obré mal, sino que todo es una constante prueba de la vida para hacerte crecer y volverte tu mejor versión, ¿no? Entonces creo que también es importante lo que dice aquí Olga, y es entender que todo es un proceso. Obviamente todos estamos en distintos procesos, ¿no? De pronto unas personas están más evolucionadas que nosotros, etcétera. eh, pero que cada pequeña prueba tiene su significado. Y en ese sentido, Olga, yo quisiera preguntarte, de pronto, eso lo vamos a abordar un poquito más a profundidad en el siguiente capítulo, pero ¿qué prácticas tienes tú en tu día a día que te han fortalecido en ese sentido de desprenderte, de saber soltar, de fluir con la vida y de aceptar cada experiencia como viene y sobre todo verlo como un aprendizaje? Andrés, yo creo que las prácticas van surgiendo con la vida misma, con las situaciones de la vida misma. Es decir, tú vas viviendo situaciones que te van llevando a ti. Si yo sintetizo hoy lo que realmente me sostiene, ¿por qué te digo sostiene? Te digo porque de todas maneras estamos en el mundo, porque como bien lo dices tú, todos no vamos en la misma dirección, porque es fácil que tú te encuentres con las personas que están irritadas, afanadas, que te pitan en el tráfico, porque todo en la vida no es y ya,
porque tú estás aquí y allá, porque te llegan cuentas, porque te llaman del banco, porque te llaman del servicio celular, porque tú todo el tiempo estás en esto, porque tienes agenda, porque convives con otras personas, porque cada uno de ellos tiene lo suyo. Así que yo tengo claro que la única manera de sostenerme a mí firme y serena tiene y directa relación con mi propio orden personal. Yo necesariamente tengo que tener un orden mío conmigo, donde cada día me centro en mí, me conecto conmigo y me elevo a hacer conexión con el ser mayor que yo soy. Es necesario que yo tenga eso. Para mí es meditar muy temprano, o sea, a veces antes de amanecer abro una puerta que da como a un jardín, hace mucho frío, está oscuro y a mí me encanta sentarme enfrente de este espacio a meditar profundo, el tiempo que sea, sin tiempo. Pero eso después trae otro momento, es la recordación de los sueños de la noche anterior, es el centrarme en qué estoy, digámoslo así, cómo estoy vibrando hoy, en qué tónica estoy. A veces estoy en la tónica del afán porque tengo muchas cosas en la agenda, otras veces tengo alguna cosita que la noche anterior no pude procesar, muchas estoy simplemente dispuesta a vivir un día totalmente pleno y feliz. Sentar eso, incluso escribir un poco sobre lo que pasa, hacer algunas prácticas que tengo y luego hacer un poco de ejercicio, tipo yoga, estiramientos, stretching. Y me gusta mucho, ya, estoy lista. Después hago ejercicio en el día, después, pero inicio muy tempranito y me encanta tener el tiempo de desayunar, de tomarme un té enfrente de la naturaleza. Bueno, de estar ahí en serenidad. Cuando yo me conecto conmigo, entonces ya tengo un tono con el que voy a vivir el día. Y es muy probable que el tiempo afuera y las personas afuera sean diferentes. Pero si tú logras conservar como tu burbuja, la que te protege y te lleva, entonces vas y vas pasando, como quien dice, entre la multitud, sintiéndote sereno. No necesitas estar siempre en conexión. Ustedes saben que los seres humanos tenemos una alta sincronía emocional. Es decir, nuestros cerebros se conectan en línea. Y para poder conservarse tranquilo, sereno y en bienestar, mientras convivimos con las personas a nuestro alrededor, necesitamos ser sagrados en nuestras prácticas personales, sagrados. Es decir, eso no se negocia, no puede negociarse. Y de cuando en cuando, casi siempre el último día del mes, una mañana al mes, yo me doy todo el tiempo sola, sentada en el bosque, en contacto conmigo y en conexión con muchos seres que me acompañan. Y esto también lo entiendo mucho, además de esa valentía que vamos desarrollando al enfrentar la vida como viene, recibiéndola como viene, tiene que ver mucho con mi entrega conmigo mismo, con el tiempo que me dedico a mí mismo, a cuidarme, a ser consciente de mi alimentación, que si estoy viendo la luna, no estoy pensando en el banco, Ajá, ¿cierto? así Que si es. estoy escuchando el trinar de un ave en mi casa, aproveche ese trinar del pájaro para Mm, disfrutar de su música y no estar, mañana tengo que ir a tal reunión. Entonces, esa presencialidad, esa estar de verdad conmigo y construir en el día a día mi agenda, cómo mm, nutro y lleno de semillas poderosas la mañana, la tarde, la noche, a mm, pesar del mundanal ruido en el que siempre estamos inmersos, pues nos ayudará a entrar en esos estados de serenidad más ujú. profunda. Y hay una cosa ahí, Anita, de lo que estás diciendo que es demasiado bonito. Y es que yo tengo que darle un altísimo valor a mi vida. Es que no hay nada más sagrado, nada más hermoso, nada más importante que mi vida. Nosotros a veces amamos más a las personas que están por fuera de nosotros que a nuestro propio corazón.
pero mi corazón sostiene mi vida. Así que cuando yo comprendo que la vida es mía y es exactamente no solo mi responsabilidad, sino mi derecho cuidarla, tengo que orientarme, a alimentar, a nutrir todo el tiempo esa vida. Estuve haciendo anoche la conferencia de Mujer Sabia, haciendo un paralelo entre la savia de las plantas que toman los nutrientes del suelo y el agua y lo transportan por sus vasos comunicantes hasta las hojas para tomar la luz del sol y el oxígeno y fabricar su alimento. Ellas se nutren a sí mismas. Pues bien, no hay, no hay despertar espiritual si tú no te nutres a ti mismo. Pero las plantas bien lo saben y toman todo lo que les entrega la tierra. Pues nosotros también tendríamos que tomar todo lo que el universo nos entrega. Porque nos está entregando todo. Nos entrega la luz, el momento, la vibración del momento, el despertar, las oportunidades, la información que está por todas partes. Y esa es la que hace que yo le dé un significado mayor a mi vida. Mi vida no es para otros. Mi vida es para mí y mi luz nutre a otros, que es distinto. Qué maravilla. Esto que nos estás mostrando hoy, qué lindo. Yo quiero agradecerte infinitamente, Olga. Vamos a cerrar aquí por este momento en nuestro episodio 1 del despertar espiritual. Y antes de cerrar, cuéntanos dónde pueden encontrarte las personas que quieran hacer contacto contigo. Bueno, yo estoy en las diferentes redes, pueden encontrarme en YouTube, tenemos un canal de YouTube, en Instagram, en IG, aparezco como Olga-Betancourt-. En Facebook tenemos 2 espacios, una fanpage y un Instagram personal. También en LinkedIn estamos, bueno, y en un canal muy especial, que es Insight Timer, que es un canal de meditación dedicado a los meditadores, tiene 40 millones de personas. Hace muchos Wow. años tengo mis meditaciones allí, soy maestra de Insight Timer. Entonces, bienvenidos todos para encontrarnos y caminar juntos en este proceso que sigue. Y muchas gracias a ti, Ana, a ti, Andrés, por esta invitación y realmente por propiciar estas conversaciones que indudablemente cuestionan y hacen que nosotros mismos vamos tomando decisiones respecto a este momento y valorando más un camino espiritual. Así Gracias. es, muchas gracias a ti. Y bueno, querida audiencia, hoy aprendimos muchas cosas muy profundas e interesantes. Y es que el despertar espiritual definitivamente es un proceso desafiante, pero también muy hermoso. Es volver a nosotros mismos con nuevos ojos. Despertar no es llegar a un lugar nuevo, es volver a nosotros mismos con una nueva mirada. Gracias por escucharnos y gracias a Olga por compartir tu luz. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escuchan y vamos juntos en este camino. Así Así es. es, Olga. Muchas gracias a ti, Anita, igualmente a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron el día de hoy, que nos escucharon también por Spotify. Los invitamos a seguir esta conversación en la parte 2 de este episodio que pronto estará publicado en nuestro canal y en Spotify, en el cual abordaremos un poco más aquellas dificultades o resistencias que se suelen atravesar en el proceso del despertar espiritual, así también como prácticas que se consideran esenciales, un poco ya hablamos de ello, para iniciar o sostener este camino. Y también averiguaremos un poco más sobre aquellos retiros y talleres que tiene Olga preparados para todos los que quieran sumarse. No dejen de dar like a nuestro contenido y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube para apoyarnos en esta bella labor del despertar espiritual, de esta onda espiritual que estamos construyendo con todos ustedes para que sigamos cultivando nuestra alma y nuestro bienestar. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Chao, gracias.